Opa. Ah, mirá, es una La vez moto. pasada no apareció ese. No, es la primera vez que lo oigo. Bueno, Sí. otra que avisa. Bueno, vamos a hacer un empalme, porque el otro día estuvimos charlando, esta sería la parte 2B, porque nos quedaron cosas lindas para decir, y entonces queríamos, nada, hacemos un extra video. Entonces, capaz que lo que se les ocurra, habíamos pensado en las dolencias, eso podía ser temática, que habían cosas para decir por ahí, y Estefi, vos me habías contado algo de tu abuela que también era interesante, para mí enorme desde el punto de vista emocional, así que también puede ir eso, y lo que se les vaya ocurriendo como complemento, me cuentan. Empiecen por donde les dé la gana. Sí, lo de mi abuela siempre la tomé como referente, ¿no? Y referente en la vida, en cómo ella se manejaba, en su bondad, su humildad, y cómo ella encaraba su carrera desde ese lugar, ¿no? Sin cambiar, sin modificar su esencia. Desde ese lugar era Victoria la profesora de piano, no era pianista, era concertista mi abuela. Y era Artista de la que familia, iba y hacía. la artista de la ¿Qué? familia. ¿Hay más artistas en la Sí. familia o en la abuela? Hay artistas, pero no dedicados, Dedicados, digamos. profesionales. Sí, tocaban algún instrumento o bailaban, pero ella fue la que se dedicó a esto, ¿no? Lo hizo carrera y fue profesora y todo. Y yo crecí viéndola haciendo sus conciertos y dando clases, daba clase en casa y vivía conmigo. Ujú. Entonces, nada, para mí siempre fue como mi referente y la tomo como, nada, en mi carrera trato de ser lo más parecido a ella porque me parece, nada, que era súper sincera, Sus formas de ¿no? hacer eso, sus formas de hacer las Sus cosas. formas de hacer. Sí, y era muy grosa, digamos, fue una de las concertistas de piano uruguayas más famosas de la historia, y ha formado muchísima gente que hoy por hoy trabaja para Hollywood y trabaja, o sea, una gran maestra de piano, fundadora de, ¿cómo se llama? De una escuela de piano y de música que se llama Mozarteu, y siempre enseñando y desde la bondad, ¿viste? Y nunca presionando a los alumnos, siempre tratando de enfocar su enseñanza, capaz que desde la expresión, no solamente desde la técnica, intentando a apuntalar al alumno de la expresión, porque también era lo que a ella La la diferenciaba. diferenciaba del resto, porque tenía una técnica excelente, pero su decir de apretar la tecla Era súper diferente. suave, Oh, qué lindo. ¿viste? Y sin hacer ningún ademán raro por ir más rápido. Y yo qué sé, el vuelo de moscardón te lo tocaba Claro, como si el nada, decir y estaba los en el dedos sonido, ¿no? No estaba en lo físico. en lo físico, ¿no? Y así era para todo, Sí. porque era una genia, era una grosa, que ha tocado con grandes artistas a cuatro manos. Por ejemplo, para nosotros que somos bailarines de tango, la abuela de Steffi tocó con Piazzolla a cuatro manos cuando vino a Montevideo una vuelta. Piazzolla quiso tocar con ella. Eh, como que re bueno. Y ella, vos la hablabas con ella de esas cosas, te los contaba como algo súper natural, como algo como re loco, pero, pero Ya se desde ese corría el tango punto, ¿no? ahí. Ya se corría Entonces el está tango, bueno ¿no? eso. Mm. Y bueno, y después en cuanto a las dolencias, que el otro día estuvimos hablando y pensando, Sí. eh, siempre nosotros tenemos un amigo que es un gran médico, ¿sí? Un médico fisiatra, que es especialista en todo lo que es fisiatría, reconstrucción de cuerpo y demás, que a los bailarines de tango siempre nos dice que nos hacemos mucho mal porque tenemos una exigencia muy grande, ¿no? De festival en festival, sin descansar, sin dormir, te tomas un vuelo a las 5 de la mañana, llegás, tenés que estar Por más en de que no sea aeróbico, ¿no? De que es como un movimiento como bastante repetitivo sobre lo mismo todo el tiempo y sin descanso o descansando mal, como dice él.
Entonces, el cuidado del cuerpo, como que en un momento llegamos nosotros a una edad donde empezó el cuerpo a sufrir todo eso, ¿no? Todo el tema de no dormir, lo suficiente, porque la vida del tanguero va como más como por la noche, pero después el que es profe también tiene que dar clase todo el día, ¿no? Y entonces el tema de viajar mucho, ¿no? Cambiar por ahí, una persona normal por ahí se va de vacaciones a otro uso horario del planeta que tiene 3 4 horas de diferencia y lo siente. Por ahí nosotros tenemos que estar en un mes, no sé, te vas a Inglaterra, ya es 1 hora, después te vas a Moscú, son 7 horas de diferencia, después de Moscú viajas a Hong Kong, hay 9 horas de diferencia, y hay veces que estás durmiendo y te estás despertando y no sabes ni dónde estás, ni si es de día, ni de noche, y es muy difícil como adaptarse a todos esos cambios. La alimentación cambia constantemente. La alimentación, lo que comes, y todo eso, el cuerpo lo siente mucho, y cuando uno por ahí es joven le da, pero después llega una edad que empieza a afectar. Y no llegó a esa edad. Entonces empezamos a hacerle un poquito de caso a él y empezamos a tratarnos con él y con otra doctora que también es una fisioterapeuta y que es especializada en kinesiología, y ella nos ayudó mucho. Por ejemplo, desde que empezamos a tratarnos con estos dos, con este equipo, fue como muy grande el cambio, ¿no? Porque primero que empezó a ver que nuestro cuerpo estaba totalmente descompensado, ¿no? Porque ve que empezó a fallar cierta cosa que se complementó o se mantuvo bien porque lo compensaste con otra. Y eso que empieza a desarticular todo el cuerpo y estaba como todo el cuerpo bloqueado, como que al principio empezó el masaje, empezó las pruebas, y no, pero están re bien, porque y después empezó a ir más profundo y empezó a encontrar que el cuerpo estaba todo mal. Todo Músculos mal. hipertónicos, ¿no? Que Claro, de partes normal la blandas, gente... partes que no tienen fuerza, partes que tienen fuerza excesiva. Exacto, Exacto. cadenas musculares, Exacto. grupos musculares que están débiles, músculos que están Cortísimo. hipertónicos, yo qué sé, la parte de por ejemplo, un ejemplo muy claro, en la parte del abrazo tenemos toda la parte rotador del hombro, del lado abierto del abrazo, hiperlaxo, y toda la parte del lado cerrado está hipertónico. Entonces esa descompensación desacomoda un montón, ¿no? Porque empezamos a ir los dos con la misma doctora y resultaba que lo que a él le pasaba del lado derecho a mí me pasaba del lado izquierdo y así estábamos como espejados en dolencias. Increíble. Entonces, en cuanto a las dolencias, empezamos de alguna manera a intentar a reeducar un poquito el cuerpo, a tratar de darle fuerza a la parte que estaba menos fuerte, darle un poquito más de elasticidad a la otra parte que estaba hipertónica. Empezamos a no solamente practicar todo el tiempo con el abrazo del tango, porque al ser asimétrico, ya te influye un montón. Entonces empezamos a trabajar un montón con simetrías. También empezamos a corregir, porque le pasábamos videos a estos médicos. Buenísimo. Para que y vieran empezar cómo lo usaban. Yo quería, claro, para mejorar la postura, no solamente la parte estética, sino que también pensando en la parte de la salud corporal, para que no genere a futuro otros problemas. Entonces empezaron a ver y empezaron a darse cuenta de, por ejemplo, un problema que Steffi tenía a nivel, que tenés a nivel físico, es que tiene la cabeza como un poquito para hacia adelante, ¿no? Como fuera del eje, ¿viste? Y ella siempre intentaba como tirar hacia atrás. Y después con todo un mes trabajando esto con esta doctora, se dio cuenta de que el problema no era la cabeza, el problema era desde la línea del pecho hacia arriba, que esto estaba caído y tiraba la cabeza para adelante para buscar su propia comodidad. Entonces, en vez de trabajar la cabeza, que pensábamos que era el problema, no va directo. ¿viste? Va de acá y la cabeza se arregla solo. Y el mentón como hacia adentro, ¿no? Que a mí me parecía como completamente raro. Yo pensaba, ok, tengo la cabeza para adelante,
la llevo al lugar y hago esto. Me decían, no, dejala normal, lleva el mentón para atrás. Y yo decía, pero acá, acá es, sí, ahí es. Ese trabajo tenés que hacer, y nos daba ejercicios para hacer, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio para tratar de fortalecer ciertos músculos era aguantarle la cabeza y que empujar hacia adelante, ¿no? Que sigue sin fuerza, no empuja mucho para adelante. Increíble, porque se va para adelante, me hicieron pensar un montón, porque Alexander trae, no sé, un montón de información acerca de la conexión, o sea, la articulación cabeza-cuello. La cabeza apoyada en el atlas y cómo articula ahí, digamos. Sí. Entonces me sorprendió esto de la fuerza hacia adelante, porque increíblemente así se dio cuenta ella. Claro. Claro, así se dio cuenta ella en un momento. Viste, lo que te hace son como pequeñas pruebas para ver cómo estás con la musculatura, entonces de repente, no sé, te dice que extiendas el brazo, te pone la mano arriba, te hace un poquito de presión y te pide que lo subas, ¿no? Entonces, y que no sea como brusco, que sea una fuerza constante y controlada. Y te dice, ¿no? solo usa este músculo. Y en vez de solamente la chica estar chequeando este músculo, está mirando todo tu cuerpo. Cómo reacciona, a veces te tira de un pelo de acá y te dice que lo hagas de nuevo, y cómo cambia eso, si mejora o si empeora. O te dice, mirá, tocate así, mirá, poné estos dos dedos, por ejemplo, no sé, acá abajo el pómulo. Y vos estás moviendo la pierna y sentís que tenés mucho más fuerza. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y así ella me puso la mano acá, sentada, me puso la mano acá y me dice, bueno, ahora lleva la cabeza para adelante. Y yo tipo haciendo fuerza con todo el cuerpo. Y me dice, no, pará, solo la cabeza. Y no podía. No podía. No y me dice, no puedo creer que no puedo, le digo, me dice. Y bueno, y era trabajar esa musculatura. Trabajando, ¿no? Esas cosas, hemos, los últimos 2 años de actividad, antes de la pandemia, estuvimos apoyados por este equipo médico, y la verdad que hemos pasado estos 2 años sin ninguna lesión. Hemos pasado estos 2 años siempre trabajando en la prevención de las cosas, porque después de cada festival, al otro día cuando llegábamos a casa, a ir a la doctora, y la doctora, claro, veía que, por ejemplo, se daba cuenta de que si el piso había estado resbaloso y habías tenido un resbalón en el show, porque el músculo ese se había hecho bola. Imagínate de que si vos de ahí no pasas por la doctora, vas al próximo festival acarreando esa pequeña lesión que te hace bailar diferente, porque el cuerpo empieza a compensar y perdés la fuerza, o seguís usándolo mucho, y nada, y me parece que estuvo re bueno de encontrar eso y darnos el tiempo para investigar y para buscar más. Y a través de saber esto, ¿no? De empezar como a entender mejor cómo funciona el cuerpo, la mecánica del cuerpo, cómo trasladar ese conocimiento al baile, ¿no? Porque también es importante la salud, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a corregir cosas en el baile que de repente podíamos cambiarla, y ahí se te desestructura un poco todo el cuerpo. Además, hoy vieron que hablamos un montón de los hábitos, y a mí me pasan, no importa en la entrevista lo que me pasa a mí, pero de alguna forma como reseña es que en el tango es donde se configuraron esos hábitos de manera más fuerte. Es como que eso se volvió fuerte, ¿no? En el caso, bueno, si la cabeza va para adelante o si la cabeza va para atrás, esto se volvió más fuerte. Entonces hay tanta cantidad son cientos de veces las que abordás el abrazo de la misma forma, los hombros reaccionan de la misma forma, el pecho hace lo mismo y la cabeza va a un lugar. Entonces a veces incluso es más, para mí ha sido como más sencillo cambiarlo en determinados ámbitos de la vida, pero cuando vuelvo a pegarme contra este vicio fuerte manifestado dentro del abrazo tanguero, me cuesta enormemente darme cuenta que estoy haciendo lo mismo. O sea, me doy cuenta de cambiarlo, no de darme cuenta. Me doy cuenta, pero lo sufro para cambiarlo mucho más. O sea que el escenario se repite, y cuando se repite es costoso. Y a veces también esta parte de las dolencias y de los tratamientos está bueno, porque también te empiezas a dar cuenta y empiezas a tomar conciencia a nivel corporal de muchas conexiones ¿no? que están buenas. Entonces a veces
porque sentíamos que con esta doctora, que es kinesióloga, era como que entendía el problema y entendía de dónde venía el problema y no atacaba el problema, atacaba a la raíz del problema, ¿no? Por ejemplo, te falta fuerza en la pierna y te tocaste acá, ¡pum! Acá está el problema, ¿no? Y era increíble. Entonces también nosotros empezamos a intentar de alguna manera de entender eso y de llevarlo también a la parte de las clases, ¿no? A veces para solucionar un problema, no, sin trabajar en ese problema y trabajando otros aspectos, se logran solucionar también problemas. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, en vez de decirle al alumno, te des la cabeza para adelante, para tomar el mismo ejemplo que Steffi, tratábamos de hablarle de acá. Y aparte de él, lo corregía sin darse cuenta. Y eso está bueno. Nos hace entendernos secuencialmente también, ¿no? La sensación de que nos entendemos más secuencialmente, que no somos, por eso, no va directo a la cabeza pasa tal cosa, no es que tengo que mover la cabeza, que la cabeza está en consonancia con lo que hacen tus hombros, y eso está en consonancia con lo que hace tu pecho, y todo está pasando en todos lados, de alguna forma. Está buenísimo. Y después también esto vino o sea, porque ustedes me hablan de esto, pero esto tiene más que ver con el agotamiento y el cansancio que les depara, digamos, el tipo de vida que ustedes llevan, básicamente. Pero no se los generó alguna mala posición o alguna actividad que ustedes... Sí, yo tengo un ejemplo así como muy específico. Esto pasó antes de todo esto de esta muchacha, entonces no sé muy bien cómo es que funciona, ¿no? La articulación y tal, pero bueno, lo logré cambiar yo porque dije, no, esto me está haciendo mal. Yo pisaba muy adentro, ¿no? Y bueno, me enseñaron mucho a pisar para adentro, a llevar los tobillos para adentro, y yo de tanto que insistí en eso, lo terminé haciendo demasiado. Y el hecho de estar bailando así por mucho tiempo me empezó a generar problemas enormes en la parte de acá del pie, en el metatarso, en la parte interna, y tenía un nervio ahí que me pellizcaba todo el tiempo, y bueno, con masaje, ¿no? Me lo fui sacando y fui llevando esa posición a ir a pisar más como en el centro, ¿no? Esto hace tiempo ya, más como sobre el comienzo, yo todavía era chica, pero me empezaba como a sentir ese dolor, y bueno, y hice el cambio, y fue como completamente diferente. Desde esa dolencia generé un cambio en el pie, en la pisada, en el caminar, que me cambió todo, me cambió mucho. Además, sí, seguimos pensando en la lógica de estas cadenas musculares y de alguna forma esta secuencialidad, evidentemente el pisar de una forma y hacia adentro está afectando el total. Total. Yo sí. Sí. Encontrás ahí el eje de una manera que luego cuando lo llevas a esto, me pasaba que era insólito, ¿no? Pero yo encontraba el eje así, con casi que el dedo chiquito del pie levantado, y cuando iba a esto, medio como que no sabía dónde pararme, ¿no? Increíble los cambios. Toda esa búsqueda de nuevo. Porque también lo que viene del cansancio o lo que viene de la afectación nuestra de los zapatos es un clásico, ¿no? O sea, del hecho de la pisada, el zapato y todo lo demás. Por eso quería diferenciar que era por la cantidad de tiempo que ustedes comparten esa actividad, o hacen mucha cantidad de algo, y eso trae su actividad, o en la realidad esto que trae, yo qué sé, el hecho de que esto es asimétrico y entonces ya hay determinado lugar que se esfuerza más que el otro, yo qué sé, lo que puede haber sido básicamente el tango para ustedes. ¿Y vos, Martín? Sí. Nada. No gran cosa. Yo por ahí de este equipo también hemos trabajado bastante para intentar mejorar mi cuerpo en cuanto a la tonicidad, porque tengo un cuerpo como que es hipertónico de naturaleza. Entonces imagínate que a un cuerpo hipertónico vos le das repetición de movimientos, se vuelve una roca, ¿no? Tengo cadenas musculares y músculos que están, vos los tocás y prácticamente parecen un hueso de tan duros que están. Entonces me he llegado
se llama, he llegado a mejorar mucho por tratamiento médico, por ejemplo, cuestiones de elongación y cuestiones de posiciones en disociación gracias a esos tratamientos, porque ya son tantos años que no solamente creo que viene del tango, sino que yo creo que es una cadena muscular que sigo sin poder mejorar, eh, que me parece que viene del ballet, ¿no? De la posición que el cuerpo toma en el ballet. Entonces, ahí me parece que está el problema. Tengo como la cadera un poquito como por delante y el final de la espalda recta, ¿no? Que la espalda debería ser una S, ¿no? Entonces yo tengo la S de arriba muy poquito pronunciada y después abajo es recto. Cosa que para el ballet está buenísimo, ¿no? Porque metes la cadera para adentro y se abren los pies perfectamente. Pero justamente dejé el ballet porque esa posición me hizo como una lesión muy fuerte en las rodillas, en las dos, que como perdí la fuerza y la musculatura sobre la rodilla, entonces tenía muchos esguinces. Por eso al final de la carrera que yo hice en la Escuela Nacional de Danza, al final terminé dejando el ballet profesional, porque era como muy recurrente los esguinces de rodilla. Rodilla. Bien intenso. Entonces eso al final esa dolencia y ese problema me condujo a elegir el tango, porque el tango era mucho más, Y decíamos el digamos, otro día, pro hay un montón de cuerpo, cosas que no comparten, es otro cuerpo, sí. Sí. pro cuerpo, ¿no? Porque las posiciones son más cerradas, entonces es mucho más natural. Y bueno, y yo creo que tengo lo de la espalda, tengo como los músculos de la espalda muy, muy, muy fijos, muy duros, y eso No tiene glúteo. claro, Se le tengo muy desapareció, poquito se lo dejó glúteo, olvidado en algún lado. porque A veces jugamos, ¿no? No en el tango, ¿no? Cuando vamos caminando de repente por la calle y vos qué músculo estás usando. Y vamos caminando y yo uso tal, y vos qué estás haciendo. Y yo le digo, yo estoy usando acá el glúteo que hace pim, pim, yo pim, pim. Y Martín me decía, ¿pero cómo Yo haces? eso no lo tengo. No tengo eso. ¿Cómo haces? Porque claro, Yo tengo las pantorrillas así, y yo le digo, no, a mí me duele el culín, le digo claro. yo, ¿viste? Y está como... Por ejemplo, cuando vas paseando, caminando, haciendo una caminata muy larga, visitando una ciudad, yo quedo loco de las piernas de la rodilla para abajo. Y no, ella, me queda acá glúteo. el glúteo, el músculo, me queda trabado ahí. Bueno, entonces, bueno, eso, yo creo que de las dolencias también hemos aprendido a cuidar más nuestro cuerpo, tanto a entender de que eso no es natural, de que hay que intentar de mejorarlo, de entender, Claro, y a porque veces también de hasta entender, perdón, dónde vamos con un cuerpo que de alguna forma viene en conflicto y casi naturalizamos el conflicto, como si fuera parte de lo que sí, uno... Sí. y Sí, a cómo reaccionar como cuando te duele, por ejemplo, alguna articulación o lo que sea, que a veces uno, yo qué sé, te duele la muñeca, te vendas la muñeca, ¿no? Y los médicos que realmente saben, no sirve para nada vendarse la muñeca, ¿no? O sea, si te duele la muñeca, tenés que vendarte el antebrazo, ¿no? Porque apretando acá te da como otro soporte en todo lo que es la articulación de la muñeca. Entonces también cada vez que te lesionás un tobillo, te lesionás alguna cosa de articular, te das cuenta que la articulación la tenés que apoyar, pero no realmente en la articulación, sino que apoyando el músculo que está apoyando esa articulación. Y bueno, y tratar de poder seguir adelante y no sobrecargar ese dolor, ¿no? Chiquilines, ¿cuántos años hace que bailan? Y me parece que Más o menos. Que bailamos tango unos Tango, 16, tango. 17 años creo que bailamos tango. Y bueno, después en la danza en general, Steffi empezó con 4, con ballet, y yo empecé con 14. ¿Y hace cuánto que dan clases?
De tanto. Y dar clases, 13, capaz que sí, capaz que 13, 13 años. 14 años. Porque al principio, digamos, Bueno, al principio como profe ayudante, ¿no? Que está el claro, profesor ayudando a y tu profe, de asistente, y tratando de, o para principiantes o para turistas, ¿no? Porque nosotros tuvimos un tiempito viviendo acá en Uruguay que fue medio corto, digamos, en el tango, fueron 2, 3 años máximo, y después enseguida nos fuimos para Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires hicimos lo que pudimos, y dentro de eso que pudimos, conseguimos dar como clases medias, como para turistas del día, ¿no? Como aprender tu primer paso de tango. Entonces, esas fueron fue como medio rápido que empezamos a dar clases, pero también era una clase que para nosotros era re importante y la queríamos re preparar y todo, pero era muy de enseñar el básico y todo, pero todo sirvió Obvio. para ir No, pasa. construyendo a Las los primeras profes que somos hoy. incursiones, obvio. Entre tu gente, gente conocida, ayudando al profe, son las primeras incursiones. Eso, Les iba a preguntar, dándonos cuenta. si les preguntara de formación me refiero a esto de que ya no pasa ahora, pero que de repente como el ballet clásico para ustedes tuvo lugar en un tiempo anterior y dio soporte a favor o en contra de la danza después, digamos. ¿Qué me dirían? Sí, el clásico sin duda. Clásico para En clásico, contra primero, pero al final de cuentas también a favor, porque el clásico te hace conocer tu cuerpo y entender mucho mejor cuando un profe viene y te corrige algo, bueno, eso sí, y sabes lo de qué. corregís enseguida, es sabés dónde está, ¿no? como el conocimiento y el control, del control entre comillas, ¿no? Pero el conocimiento y el control del cuerpo que tiene una persona que se dedica a hacer algo físico no es lo mismo de una persona que no hace nada físico, que no hizo nada físico nunca, nunca. Entonces, eh, por ejemplo, la cantidad de horas de baile que nosotros estábamos acostumbrados a tener cuando llegamos al tango, eran 4 horas por día, de lunes a viernes. Y la clase de tango era 1 hora y media Siempre a la estábamos nada semana. más. Claro. Entonces eso era como muy loco para nosotros, porque se nos pasaba muy rápido la clase y nos quedábamos con un montón de ganas de seguir aprendiendo y con un montón de preguntas, ¿viste? Entonces yo creo que ese entrenamiento de poder estar tanto tiempo haciendo lo mismo, viene de la parte ¿no? de las escuelas de baile que hacíamos. Sí. También no solamente clásicos, hacíamos contemporáneo, hacíamos flamenco, hacíamos danzas rusas, Hacían, pasado, o sea, tiempo pasado. sí, tiempo Sí, totalmente sí, sí. pasado. Bien. Y una de las cosas que nos ayudó muchísimo, 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 eh, fueron las clases de música para bailarines que tomamos. Si bien íbamos a diferentes escuelas de baile, teníamos el mismo profe. Tuvimos la suerte de tener el mismo profe de música que fue, eh, que fue alumno de la abuela de ella, ¿no? Eh, entonces, nada, tenemos como... Y daba música que era muy interesante porque daba clases de música en la Escuela Nacional de Danza para bailarines. Era una clase de música adaptada para bailarines. Siempre hay música clásica, ¿no? Música de ballet. Pero bueno, después esos conocimientos nosotros los trasladamos Claro, no, obvio. al tango y lo usamos un montón Para para ustedes y nuestro para baile y ustedes, para enseñarlo, obvio. Sí, para enseñar a aprender a escuchar la música, ¿no? Sin necesidad de ser músico, sin necesidad de saber leer una partitura. Sí. Eso en la musicalidad también sirvió y luego el conocimiento de idiomas, ¿no? Me parece que eso también fue algo de la formación que nos ayudó mucho a poder proyectarnos afuera, eso fue una, a viajar y que me entiendan eso lo que fue estoy diciendo, ¿no? una cosa de la vida, ¿no? Comunicación. Pero si hoy alguien me pregunta, che, ¿qué puedo hacer? Que yo quiero también ser profe, lo que sea, En clase inglés. loco, Vamos directo. si no hablas inglés vas muerto, y si podés también de paso aprender ruso, aprender chino, aprender japonés y aprender todo lo que más puedas, porque no,
el baile en la carrera de un artista y de bailarines como nosotros es el baile y lo que uno muestra artísticamente es una cosa, pero, eh, pero, pero como uno enseña y la capacidad de poder comunicarte con el otro es importantísimo, importantísimo. Nosotros tenemos por ahí colegas que no dominan tanto el inglés, que para nosotros son geniales y los súper recomendamos y a veces los alumnos vuelven diciendo que sí, pero que no sé, no no les le rinde entendía tanto en las clases tanto. porque se da cuenta que el profe no puede No puede expresarse al llegar fácil. 100%. Entonces para nosotros eso es muy importante y nosotros hemos construido nuestra carrera en base al inglés. O sea, todos los circuitos fuertes que tenemos son todo el norte de Europa. Todo el norte de Europa. Todo lo que es sur, para nosotros tenemos trabajo, pero mucho menos. En cambio, al norte de Europa, todo lo que es Inglaterra, y bueno, Noruega, Suecia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, todo lo que es súper con mucho frío, bueno, ahí, ahí es como un circuito fuerte nuestro. Ahora, que ¿hacen alguna otra actividad? Bueno, hablamos de la parte de kinesiología y de todo esto, del grupo este que trabajaba con ustedes, pero ¿hacen alguna otra actividad de soporte así, que sientan también, encuentran recursos para el cuerpo en sí, pero para el baile, obviamente? No de Es momento. difícil mantener como una Sí, sí, constancia. lo Es sé, como lo que sé. empezamos algo y ¡pum!, desaparece. Por algún motivo, no sé, yo empecé con yoga, me gustaba el Bikram yoga y me sentía que me complementaba bastante y el hecho de estirar y bueno, y después lo dejé. Vos hiciste tenis hasta hace poco, Estuve jugando también, al estuvo tenis, jugando al pero tenis. mira, una cosa que está buena es que nunca es, estas actividades que hacemos siempre es porque aparece algo, un dolor físico, y nos damos cuenta de que hay que hacer otra cosa aparte de tango. Entonces ya, a veces cuando aparece algo físico, que es como una alarma que dice, hace otra cosa, hace otra cosa, hace otra cosa, eh, enseguida sabe que tiene la herramienta del yoga, que estaría bueno que tengamos la capacidad de hacerlo siempre para que no salte esa alarma, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una actividad que me gusta mucho y siento que me hace muy bien es la natación. Sí, bomba, ¿no? Qué lindo. Siento que me hace, es espectacular eh, para el cuerpo, ¿sí? Pero me parece que para mí es espectacular para mi mente. Mm. Yo siempre tengo un El problema pajarito para de... de que tengo que estar pensando, ¿no? Y como el role que llevo, que la pista que pum, que muchas cosas a la misma vez, entonces me gusta hacer muchas cosas a la misma vez, y en cambio, cuando estoy nadando no puedo hacer muchas cosas a la misma vez. O sea, es básico, o te concentrás en cuándo pones la cabeza bajo el agua y cuándo la sacás, o tragás agua y te atorás en el medio de la piscina y te hundís. Entonces, tener esa concentración de mirar el otro lado de la piscina, poner la mente en blanco y solamente trabajar, no tanto en lo físico, sino para mí me gusta el tema de la respiración y ver cómo cuando estás sin aire te hundís mucho más rápido, y cuando la brazada no sé qué, y toda la técnica de la natación, toda esa coordinación en el cuerpo, y el solamente pensar en una cosa sola, que no te deja pensar otra, me gusta mucho, porque estás ahí una hora solamente para vos, conectado con tu respiración, y siento que salís como Renovado. renovado, digamos, porque estás respirando súper bien, ¿no? Entonces, oxigenás el cuerpo, aparte de todo lo físico que en cuanto a espalda, se te van todos los dolores de espalda, y en cuanto en el deporte, no es un deporte de impacto, pues estás todo el tiempo en el agua flotando, no tenés impacto ninguno, entonces todo el tema articular está re bueno, y no podés, es raro lesionarte nadando, a no ser que seas un super nadador profesional, creo,
Sí, el medio es muy que hacía que... blando. El medio es Sí, súper blando y ya te promueve esta sensación de descanso y de no te puedes lastimar tal cual. Sería raro. Bueno, y antes de la pandemia quisimos empezar a bailar bachata, pero quedó trunco. La sí, pandemia al final nos pusimos de acuerdo, porque siempre yo que quería bailar otra cosa. Quería bailar, Que puede que estar siga haciendo buenísimo. baile, que siga haciendo ese tipo de arte, pero otra cosa, un hobby, diferente. un Un hobby. hobby, encontrar un hobby de nuevo, ¿no? Otro, ¿viste? Y Claro, porque se nos convirtió en claro. otra cosa y eso se nos complicó la vida. Y bueno, Sí. y yo le decía de ir a aprender bachata, no sé qué, y él no. Y allá en España se reencontró con unos primos que hacía mucho que no veía, y los primos bailan bachata y bailan salsa. Entonces estaba recopado ahí con los primos y dijimos, bueno, ahora cuando arranque todo, después de la pandemia, empezamos con bachata. Y al final, bueno, nos vinimos para acá. Venimos y quedás sin Quedó ahí. bachata de vuelta. Así que sigue igual. Bueno, Pero bueno, chiquitos, en resumen, la yoga, la natación, Puede que llegue todo a eso saber está bachata bueno. en el futuro. claro, porque la pregunta tenía que ver siempre como soporte del tango, porque en realidad no porque no importe otra cosa, sino porque la beca básicamente quiere preguntar sobre eso. Entonces, ¿qué partes de ustedes, digamos, o qué partes sostienen o sienten que calibra, digamos, Esperen que voy a abrir la puerta. Que llego para Vaya, vaya. o que calibra de alguna forma lo que hacen cuando bailan. Ahí lo escucho, ¿sí? Cartón lleno. Bueno, voy a aprovechar para cortar, pero ahora